Hola, bienvenidos a otro episodio de Filosofía del Derecho en Perspectiva. Hoy hablaremos de un jurista que, aunque no es tan conocido como Hans Kelsen o Herbert Hart, dejó una huella importante en la teoría del derecho. Ese es Felix Zomlo. Felix Zomlo fue un filósofo del derecho húngaro que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su obra más destacada, Juristische Grundlehre, Teoría Fundamental del Derecho, es considerada una de las contribuciones más importantes al positivismo jurídico en Europa Central. Acompáñame a explorar su vida, su pensamiento y su legado en la filosofía del derecho. Felix Zomlo nació en 1873 en Hungría en una época de grandes cambios políticos y sociales. Europa estaba en plena ebullición intelectual y el imperio austrohúngaro era un crisol de cultura e idea. Zomlo estudió Derecho y Filosofía, y su formación académica lo llevó a interesarse por los fundamentos teóricos del derecho. Aunque su vida fue relativamente corta, falleció en 1920, su obra tuvo un impacto duradero en la filosofía jurídica. Su pensamiento se desarrolló en un contexto marcado por el auge del positivismo jurídico, una corriente que buscaba separar el derecho de la moral y centrarse en el estudio científico de las normas jurídicas. Esto nos lleva a su contribución más importante, la teoría general del derecho. En su obra, publicada en 1917, Zomlo propone una teoría general del derecho que busca establecer los principios fundamentales que rigen cualquier sistema jurídico. Para Zomlo, el derecho es un sistema de normas coercitivas que regulan la conducta humana. A diferencia de otros positivistas como Kelsen, Zomlo solo no se centra únicamente en la estructura formal del derecho, sino que también analiza su función social. Uno de sus aportes más importantes es su distinción entre el derecho como hecho y el derecho como norma. Según Zomlo, el derecho no solo existe como un conjunto de normas abstractas, sino también como un fenómeno social que se manifiesta en la práctica. Además, Zomlo critica la idea de que el derecho deba estar necesariamente vinculado a la moral. Para él, la validez de una norma jurídica no depende de su contenido ético, sino de su conformidad con los principios formales del sistema jurídico. Esto lo acerca al positivismo jurídico, aunque con matices propios. Aunque Felix Zomlo no es tan conocido como otros teóricos del derecho, su obra influyó en juristas y filósofos posteriores. Por ejemplo, su análisis de la relación entre el derecho y la moral anticipó algunos de los debates que luego serían centrales en la filosofía jurídica del siglo XX. Además, su enfoque sistemático y riguroso sentó las bases para el desarrollo de la teoría general del derecho en Europa. Aunque su vida fue truncada por su temprana muerte, su legado sigue siendo relevante para quienes estudian la filosofía del derecho y el positivismo jurídico. Como conclusión, podemos decir que Felix Zomlo fue un pensador que supo combinar el rigor científico con una profunda reflexión sobre la naturaleza del derecho. Su obra nos invita a preguntarnos qué es el derecho, cómo se relaciona con la moral y, sobre todo, cuál es su función en la sociedad. Si te interesa profundizar en su pensamiento, te recomiendo leer Juristische Grundlehre, una obra que, aunque escrita hace más de un siglo, sigue siendo una referencia en la filosofía del derecho. Gracias por acompañarme en este episodio, no olvides suscribirte, darme un like y dejar en los comentarios. Hasta la próxima.